Ahora sí, vamos a grabar también con la cámara, mijo, a ver si nos funciona. Primera de Juan, mis amados. Primera de Juan 3:1. Muy bien, nos vamos a poner sobre nuestros pies en honrar la poderosa palabra del Señor. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una vez más, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Glorioso Dios, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Y hoy en este día le suplicamos, Espíritu Santo, que esta palabra caiga en buena tierra, en nuestros corazones, que dé fruto al 100 por 1, y que reconozcamos que por su pura gracia y misericordia, y su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección entre los muertos, usted nos ha hecho hijos. Y ahora podemos llamar a nuestro Padre, Padre Celestial, como hijos. Estamos infinitamente agradecidos, Señor. Y hoy en este día reconocemos que usted es nuestro Padre generoso, bondadoso y misericordioso, que siempre provee en tiempo de necesidad, que nos ha enseñado a vivir en abundancia y en escasez, y que en su gran misericordia usted no nos desampara ni nos deja. Hoy levantamos un clamor especial por nuestros amados hermanos en Venezuela. Bendecimos el país de Venezuela. Le pedimos, glorioso Dios, que ponga su mano de poder y que usted derrame bendiciones sobre este grandioso país, Señor. Y que todos nuestros hermanos que están padeciendo hambre reciban pan de su mano, glorioso Señor. Como un Dios generoso que es usted, Señor, extienda su mano al hambriento, extienda su mano al necesitado, y vea la necesidad de nuestros hermanos, Señor, que en muchas ocasiones van a la cama sin comer ningún bocado durante el día. Por favor, Señor, tenga misericordia. Y desde ya, Señor, le suplicamos que su gracia y su bondad sean manifiestas, Señor, y que la tierra produzca el fruto que nuestros hermanos necesitan para llenar sus estómagos, Señor. Le damos toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema de esta noche, ya que hoy estamos celebrando el Día del Padre, damos gracias a Dios por el gran privilegio que nos dio de ser papás. Es una experiencia única. Cuando Dios nos regala el primer hijo, uno de papá no haya qué hacer, se quiere uno volver loco. Yo en mi caso, cuando vi a mi hijo César, que lo miré todo morado porque ya estaba muriendo, se le estaba pasando el parto, duró Leti como 22 o 24 horas con dolores de parto, y no sé si era ineptitud del doctor o no sé qué, pero la cosa es de que por poquito se muere César, por la razón de que ya se estaba pasando el parto. Y después de la operación, cuando salió el niño, salió morado, ya estaba casi rojo, estaba morado, le faltaba oxígeno, ya se le estaba pasando, salió con un gran pico en la cabeza. Este salió deforme, salió con un pico así, parece que le habían dado un chipote, por la razón de que él hizo mucho la lucha a salir y no, pues no podía. Pero cuando miré a la enfermera que iba al lugar de cuna y llevaba aquella cosita pequeña, y yo le iba siguiendo, y ya cuando lo metieron y le pusieron su brazalete y todo, le pusieron la huella en el papel, y me dice la enfermera: ese que está ahí es tu hijo. Y yo estaba atrás de un vidrio porque no me dejaban pasar al cunero. Y cuando yo miré ese niño y
Y por primera vez mis ojos lo miraron, se me hizo un gran nudo en la garganta, hermano, se me atoró la saliva y yo no podía pronunciar palabra y algo me pasó y yo me asusté, dije, pues ¿qué me está pasando? Y dije, pues es que lo que me está pasando es que soy papá, acabo de ser papá y me di cuenta de que ya era papá y me di cuenta que mi vida había cambiado en ese instante, porque la vida de uno cambia cuando eres papá. Cuando recibes por primera vez hueso de tus huesos, sangre de tu sangre en tus brazos, ya no puedes ser el mismo. Ya eres otro. Ya te reprodujiste. Ya alguien más lleva tu sangre, lleva tus huesos, lleva tu personalidad, lleva lo que eres tú y lo lleva a él. Y cuando sucede eso, es un impacto en nuestra vida. Y yo creo que le pasa eso a las mamás también. Los expertos dicen que desde el momento en que la primera vez la mamá abraza al niño o a la niña y lo tiene cerca de con ella, ya fuera de su vientre, dice que hay una reacción química en el cerebro que hace que se le olvide los dolores de ese parto. Porque si no hubiese esa reacción química en el cerebro, la mujer no querría tener nunca más en la vida un hijo más. Y la existencia humana estaría en peligro. Pero cuando la mamá abraza a ese niño o esa niña y lo ve por primera vez y lo tiene en su pecho cerca de ella, se le olvida los dolorones que tuvo del parto. Hay una reacción química que hace que se le olvide lo que dolió el parto. Casi luego le dan ganas de tener otro. Y eso es una maravilla que Dios hace. Porque cuando Dios creó a la mujer, después de que la mujer pecó y que cayó ese gran juicio de Dios en que tenía que tener los hijos con dolor, Dios ha de haber dicho, bueno, tengo que hacer algo para que también se le olvide el dolor. Y hizo eso. Entonces damos gracias al Señor. Y ahora el tema que vamos a tratar hoy en esta tarde lo he titulado Hijos de Dios. ¿Hijos de qué? Hijos de Dios. Y para que seamos llamados hijos de Dios, solo a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, que dio su vida por nosotros, creímos en Él en fe y Él nos tomó y nos adoptó ante el Padre como hijos. Amén. Porque anteriormente éramos criaturas, creación de Dios, creados por Dios, pero no hijos. Y desde el momento en que entra Cristo a nuestro corazón como nuestro Salvador personal, hay un cambio de creación a hijo. No es lo mismo creación de Dios que hijo. Y cuando pasamos a ser hijos, pasamos a ser coherederos juntamente con Él, porque Cristo es hijo. Y pasamos a ser coherederos del reino celestial. Y pasamos a tener todos los derechos como hijo. Un ejemplo, si un extraño entra a su casa, abre el refrigerador y quiere llevarse la comida que usted tiene y no es hijo ni es conocido, usted le marca el alto. Pero cuando es hijo no le dice nada. Cuando le dice, hijo, cómete todo lo que quieras y acábate, si no ajustas te traigo más. Entonces, cuando somos hijos, adquirimos los derechos de hijo. Y el apóstol Juan nos menciona aquí en el capítulo 13 y dice, mirad. El problema de mucha gente es que no mira. Aunque sea hijo, no lo mira. Hay mucha gente que ya aceptó a Cristo en su corazón, ya son hijos del reino celestial, pero no lo miran, ni lo valoran. Por eso es que hay tanta gente malagradecida, porque no miran el gran esfuerzo que Jesús hizo para adoptarnos como hijos ante el Padre por medio de su sacrificio de Él, y que pasamos a ser hijos de Dios Padre. Y mucha gente no lo mira, y viene el apóstol Juan y dice, mirad, miren, qué gran cosa es que ahora somos hijos. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser parte de la familia celestial. Para los que no tienen papá y ahora son hijos, un Padre celestial está ahí que nos ama, que nos quiere, que nos consuela, que está al pendiente de nosotros. Yo he oído palabra del Señor que le dice a mujeres solas, no te preocupes, hija, soy tu Padre. Yo cuido de ti, yo te proveo, no te aflijas, soy tu proveedor. Porque tenemos un Padre misericordioso. Yo cuando vine a los caminos del Señor, como me crié sin hermanos y supe que haciéndome cristiano iba a tener muchos hermanos, yo dije, no hombre, yo soy de aquí porque todos son mis hermanos. Y yo quiero eso porque ahora tengo muchos hermanos. Y yo no entendía bien el concepto hasta que ya estuve en la iglesia. Entendí que por la pura gracia y misericordia del Señor,
Él nos hacía hermanos a todos por habernos limpiado con su misma sangre. Pero cuando entendí que el Padre Celestial, el Padre Todopoderoso, el 3 veces Santo, era mi Padre, mi concepto cambió. Dije, ahora Dios es mi Padre. Y ahora yo confío en Él. Ahora yo puedo decirle mis necesidades, puedo decirle mis problemas, porque es mi Padre. El problema es que mucha gente no mira eso, que es grandioso, que ahora somos hijos, no lo mira. Y dice el apóstol Juan, mirad, ¿cómo dice? Mirad, porque hay mucha gente que no lo mira. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué amor tan grande para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Cómo dice? Por esto el mundo no nos conoce. ¿Y qué importa que el mundo no nos conozca si el Padre sí nos conoce? Es más importante que nos conozca el Padre a que el mundo nos conozca. ¿Cuándo ha visto usted en esos grandes eventos, que alfombra verde, que alfombra roja y alfombra de todos colores? ¿Cuándo han visto ustedes que le den un premio a un hombre de Dios que ha dedicado toda su vida, a un misionero que ha arriesgado su vida, a un hombre que ha trabajado en las cosas de Dios? ¿Cuándo le han dado un premio? Usted por sus años de servicio. ¿Sabes por qué? Porque el mundo le da premios a los del mundo. No le da premios a los hijos de Dios. Pero Dios sí nos premia, amado. Amén. Cuando lleguemos a su presencia y estemos delante de su presencia, ¿tú crees que el Señor no nos va a premiar? ¿Tú crees que nuestro Padre no va a ser generoso con nosotros? Amén. Si tuvimos fe en su Hijo Jesús todo el tiempo, si le servimos de todo corazón, ¿cómo no nos va a amar el Padre? Por supuesto que nos ama. Y dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo dice? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Vamos a ir a mismo ahí, Primera de Juan, capítulo 2, un poquito atrás. Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si nuestro Padre, Dios Todopoderoso, es nuestro Padre y también es Padre de nuestro hermano, ¿cómo podemos aborrecer a nuestro hermano si tenemos el mismo Padre? Es ilógico. Amén, amados. Si nuestro Padre Celestial es el Padre de todos nosotros y nosotros nos enojamos con un hermano que fue lavado y santificado y justificado por la poderosa sangre de Jesús y pasó a ser hijo del reino celestial, ¿cómo es que podemos nosotros estar enojados con un hermano o con una hermana? ¿El Padre verá con agrado que estamos enojados, hermano y hermana? ¿Verá con gusto? Cuando hay peleas en nuestros hijos y vemos que se enojan, ¿verdad que hay una tristeza en nuestro corazón, que no estamos a gusto porque nuestros hijos se pelearon? Cuando nuestros hijos se enojan y se pelean, no hay tranquilidad en uno hasta que uno los ve en paz. Y cuando uno los ve en paz, uno está en paz. Pero cuando hay riñas en ellos o hay discusiones en ellos, uno no está a gusto. Y entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y estar enojados con un hermano? Y si hay el caso, si hay caso, si sucede, y no debe suceder. Porque el amor de Dios es para todos. Porque un padre es amoroso con todos sus hijos. Un padre no hace excepción de personas, ¿o sí? ¿O usted como padre quiere más a uno que a otro?
Eso no, uno los quiere igual. No más que a veces que los hijos sienten que uno ama más a uno que a otro. Eso es mentira, uno los ama igual. La única diferencia es que unos son más cariñosos que otros, eso sí. Hay hijos más cariñosos que otros, pero uno los ama igual, porque cada hijo es diferente. Cada hijo tiene sus características, cada hijo Dios lo hizo diferente, no los hizo iguales, pero Dios nos ama iguales a todos. Y es lo que nos enseña el apóstol Juan. Muy bien, vamos aquí a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el enemigo siempre va a querer decir que no somos hijos de Dios. No. Sí somos hijos de Dios. Si realmente tenemos fe en Cristo Jesús. Tenemos fe. ¿Romanos 8:17? Sí, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Pero ahorita estoy leyendo el 16. El 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17 dice: y si hijos, también herederos. Entonces, si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Herederos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque a Él le fueron entregado todo principado, toda potestad, toda autoridad se le dio a nuestro Señor Jesús. Entonces, como nosotros creemos en Jesús, amamos a nuestro Rey, a nuestro hermano Jesús, lo amamos de todo corazón, somos herederos con Él en el reino de los cielos. Entonces dice acá el apóstol Juan, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Aquí está la condición. Hay mucha gente que es que yo soy heredera con Cristo. Sí, pero no quieren padecer juntamente con Cristo. El ser heredero con Cristo conlleva hasta ofrecer la vida misma por Cristo, como nuestros hermanos en Siria, que están siendo masacrados, quemados vivos, descuartizados. Ellos están pagando un precio de mártires. Entonces, aquí dice el apóstol Juan: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El problema es que hay mucha gente que no quiere padecer nada de con Cristo. Es más, no quiere ni servir de nada. No quieren más que venir a la iglesia y se acabó y no más. Y no es eso. El Señor nos llamó a cada quien a hacer cierto trabajo específico, a hacer cierta función dentro del cuerpo de Cristo. Amén, amados. Amén. Como por ejemplo, nuestro ministerio es un ministerio que Dios llamó a darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, calzar al descalzo, y predicar su palabra y ponerle a Cristo en su corazón al que no lo tiene. Nosotros tenemos una misión específica. Una misión específica. No podemos hacer un lado nuestra misión que el Señor nos dio por andar haciendo otra cosa. A nosotros el Señor nos mandó a darle de comer al que tenga hambre. Por eso tenemos este tipo de casos que estamos tratando hoy, porque es parte de lo que el Señor nos llamó. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, estamos cumpliendo la función para la cual el Señor nos dio ese trabajo específico. Como los hermanos que tocan los instrumentos. Yo no sé tocar instrumentos, pero ellos sí saben. Entonces ellos tienen una función específica de alabar a Dios con el talento que Dios les dio. Ahora, tenemos cantidad de gente que Dios le dio los talentos y no los usan. Entierran el talento, no hacen caso de su talento y nunca lo usan. Ahí va a estar el talento esperando mientras ellos vivan. Pero va a llegar el día en que van a llegar a la presencia del Señor y el Señor va a decir: ¿y el talento que te di, en qué lo usaste para la gloria de mi nombre? En nada. Entonces va a ser una deshonra. En vez de honrar a Dios, una deshonra no haber servido al Señor en el talento que nos dio. Amén, amados. Amén. Entonces, acompáñenme con... Entonces, en este punto de Romanos 8:17, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. O sea, que tenemos el mismo derecho de las herencias que le fueron dadas a Jesús, se nos van a dar a nosotros. Y eso es grande. Jesús es dueño de todo lo que existe. Entonces somos coherederos con Él. Es como cuando alguien muere,
hace un testamento y en su testamento nos incluye. Y dice, esas 1000 vacas de ganado son para ti. Y ahí está en el testamento. Por eso, cuando está vivo el que va a hacer el testamento, puede hacer los cambios que él quiera. Pero desde el momento en que ya murió, ya no se puede hacer ningún cambio. Absolutamente ya no. Ya no se puede ir sobre la voluntad del que hizo el testamento. Solo se puede cambiar mientras él esté vivo. Entonces nuestro Señor Jesús es heredero y somos coherederos juntamente con él. Amén, mis amados. Como hijos. Entonces, Juan 1:12, vamos allá adelantito a Juan 1:12. El Evangelio según San Juan. Damos gloria a Dios porque nuestra hermana Karina está aquí entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ya cantó, ya participó, ya usó el talento hoy. Bendito sea el Señor que Dios está haciendo la obra en el pie de nuestra hermana Karina. Y dice Juan 1:12. Dice, mas todos los que le recibieron, mas todos los que ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que no creen, no son hijos. Esa es la gran diferencia. Una vez más, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como nosotros creemos en Él, servimos a Él de todo nuestro corazón, Él nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de Él, con el Padre. Y Él se presenta y dice, Padre, yo di la vida por Él, Él me sirve, Él confía en mí, Él está atento a mi servicio. Hijos de Dios. Entonces, qué gran privilegio que Dios nuestro Padre es nuestro Padre, hermanos. Es un enorme privilegio. Yo me siento privilegiado de que la palabra me dice a mí que por confiar en el Señor, creer en mi Señor, Él nos da esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén, amados. Entonces imagínense qué bendición decir, Dios Padre es mi Padre, y ir con Él en oración y decirle, Padre, necesito esto, o Padre, tengo este problema, o sas, o lo que sea, y el Padre va a reaccionar y va a contestar. Es una bendición enorme para la gente que no tiene papá, o que papá los abandonó, o que no están con ellos. Por eso el Padre dice, no se sientan solos, porque yo soy su Padre. Y cuando el Padre es nuestro Padre, Él ya dijo, y no cambia, porque Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Él es nuestro Padre. Amén, mis amados. Él es nuestro Padre. Él nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amados. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Pero como hijos tenemos que participar en su santidad, porque nuestro Padre es santo. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, verso 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, somos hijos de Dios para participar en la santidad de Dios, porque Dios es 3 veces santo, y como Él es santo, Él anhela que nosotros participemos en su santidad. Por eso es que desde el momento que somos hijos, el Padre nos empieza a corregir. Si hablamos mal, nos empieza a quitar los mal hablados. Si tenemos malas amistades, nos las empieza a quitar. Si tenemos amistades que hablan mal, nos las va a quitar el Señor. O se corrigen las amistades o nos las quita. Y por eso es que la gente dice, oye, pues ya no te juntas conmigo, ya no me visitas, ya no esto, ya no. Es porque el Padre, a través de su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, está quitando lo que nos estorba para participar en su santidad, porque Dios es santo. Amén, amados. Y cuando nosotros anhelamos su santidad, nos ponemos en camino de santidad,
oramos, ayunamos, buscamos la presencia del Señor, cada vez nos vamos perfeccionando más y más y más hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Amén, amado? Que no es fácil. Por eso es que uno en su vida cristiana todo el tiempo está creciendo uno en el conocimiento del Señor, porque la santidad del Señor es infinita, porque Él es santo. Ahorita los científicos están vueltos locos, que no saben si el universo se expande o se contrae, y ahí están estudien y estudien, no tienen fin, no encuentran. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios. Mientras un científico no acepte la sabiduría de Dios, no va a entender las cosas que Dios ha hecho. Es simple. Cuando uno entiende la sabiduría de Dios, Dios te puede revelar, mira, aquella estrella se llama así, porque dice que Él las conoce todas por nombre. A mí me encanta lo del universo porque es fantástico, es una maravilla, es algo, no, a mí me llama mucho la atención. Una vez compré un telescopio, y le dije al hermano Miguel, vamos a calarlo, y nos fuimos al rancho con César allá a calar el telescopio, y estuvimos hasta las 4 de la mañana, y resulta que el telescopio tenía cambiado los lentes, y yo nomás miraba borroso, y a veces medio se aclaraba. Le dije, ya casi se aclara, hermano, mire. Y no, hombre, nos enfadamos, nos amaneció ahí, mejor nos fuimos en la madrugada a dormir ya, y tempranito fuimos a devolver el mentado telescopio, ¿eh? Y llegamos a devolverlo, y luego la señora dice, ¿cómo que no sirve? Si sí sirve, a ver, espérame. Le cambió los lentes, perfectamente bien. Y ahí vengo con el tremendo telescopión otra vez, lo puse y que voy enfocando la luna, hermano. No, una belleza, una belleza. Una belleza, una cosa hermosa, yo me he encantado, me quedé toda la noche viendo la luna. Entonces, cuando uno reconoce que la mano de Dios ha hecho grandes cosas, grandes maravillas, y reconocemos que Dios nuestro Padre es creador, a Dios nuestro Padre no compite, a Dios no le gustan las competencias. Eso de las competencias, de quién es mejor, eso no es de eso, Dios no aprueba eso. Porque Dios es creación, Dios es creativo, Dios anhela que seamos creativos, que tengamos esa mentalidad de creación, de crear nuevas cosas. Por eso Dios apoya a la gente que tiene visión de crear cosas, de hacer cosas. Dios le da esa inteligencia, porque Dios es creativo. Y cuando nosotros estamos compitiendo y repitiendo lo de los demás, no somos nosotros. Tenemos que ser originales, porque tenemos un Padre original, amén, creativo, inteligente, todo sabio, toda sabiduría. Por eso es que cuando nosotros nos movemos en un ambiente espiritual de ser creativos, Dios está ahí con nosotros y nos da ideas geniales. Ideas geniales. Porque Dios tiene unas ideas a otro nivel diferentes a nosotros. ¿Amén, amados? Porque tenemos un Padre creativo. Ahora, cuando uno quiere ser creativo, estás loco. ¿Cómo que loco? Es que de la creación. Yo tengo libretas, tengo una libreta nomás para puras cosas de cocina. Cuando encuentro que hay un platillo extravagante, interesante, anoto la fórmula. Y tengo otra libreta para puros inventos que nunca he hecho. Ahí anoto unas ideas geniales, ahí las tengo. Pero cuando un día voy a tener tiempo de hacerlas, ¿ah? Por eso a mí me gusta tener muchas cosas de proyectos que a veces no hago, porque tengo unas ideas geniales. Y los que no me entienden, está lleno de que tiene aquí, tiene allá. Es que yo tengo una mente genial, así, de hacer cosas geniales. ¿Sí me entiende? Porque nuestro Padre así la tiene. A nuestro Padre le gusta que uno piense en grande, cosas grandes. Pero bueno, ya no estoy saliendo del tema. Es que nuestro Padre es así. Imagínense cuando al Padre se le viene a su mente crear un nuevo hijo de Él. Y dice, a este lo voy a hacer así, lo voy a hacer asá, lo voy a hacer acá, así y asá, y así lo hace. Y cuando nace el niño, nace con las características que Dios dijo que Él quería. Y nos lo dan. Y ya cuando empieza a crecer ese niño y vemos sus características, hay algunas que nos gustan y otras que no, pero Dios así lo hizo. O sea, Dios así lo hizo, Dios así lo creó. Hay niños que son un terremoto y hay otros niños que son bien pacíficos. Dios así los hizo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues Dios así lo hizo. Guiarlo con esos talentos y dones que Dios le dio. Amén, amados. Amén. Yo siempre desde niño quise inventar algo y pues nunca me dejaron.
Yo decía, es que quiero hacer un carrito para mí, así yo tenía la idea. Loco estás, qué carrito, ni que nada, ponte a trabajar. ¿Cuál carrito, ni que nada? Y yo con aquellas ideas geniales, así. Y cuáles, nunca me dejaron hacer mis ideas geniales. Pero ahí las tengo guardadas. ¿Sí me entiende cómo? Entonces, cuando tú permites ser como Dios te creó, ser original como Dios te creó, como tu Padre te creó, es cuando se manifiesta quién eres realmente. ¿Amén, hermano? Amén. Bueno, ok, seguimos. Ok, entonces, participamos en su santidad y también somos participantes de su sacerdocio. Primera de Pedro 2:5. Dice, 1 Pedro 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor nos ve como reyes y sacerdotes. El problema es que nosotros no nos vemos así. Hay mucha gente que dice, no, yo cómo me voy a ver como rey, como un sacerdote, ¿cómo? Como un embajador, ¿cómo? Es mucho. No, no es mucho, porque el Padre así decidió hacernos. Uno tiene que tener esa mentalidad de rey. Miren, hay un pastor en Los Ángeles que él estaba orando y tenía problemas para pagar la radio y la televisión, y le oró al Señor. Le dijo, Señor, ¿por qué este príncipe fulano pudo venir con tantos de sus trabajadores de vacaciones? Se gastó $40 millones y yo no puedo pagar ni la radio ni la televisión. Y en uno de esos días, en la noche, el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿sabes por qué ese príncipe pudo traer todos sus trabajadores de vacaciones, rentar los hoteles que rentó y gastarle el dineral que gastó? Porque tiene mente de príncipe y tú tienes mente de esclavo, le dijo. Tú piensas como un esclavo. Y cuando uno piensa como un esclavo, nunca piensa en cosas grandes. Y si tenemos una mentalidad de sacerdotes, de reyes, de príncipes, de embajadores, no vamos a pensar como pensamos. Un embajador habla varios idiomas. Un embajador piensa diferente, es educado, es culto. Un embajador sabe resolver problemas internacionales con aquella diplomacia, y nosotros no. ¿Y por qué no? Porque no creemos lo que el Señor nos dice y nuestro Padre nos lo dice. Somos reyes y sacerdotes, somos embajadores y lo creemos, ¿no? Hay ocasiones que hay gente con esa mentalidad que dice, mire, yo le quiero regalar un traje bueno. No, por favor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a decir eso? Gloria a Dios, qué bueno.